Hola, hoy vamos a hablar acerca de cómo defender mi fe. Y dividí primero diferentes puntos sobre cuál es esta fe que vamos a defender. Entonces, puntos básicos de lo que es nuestra fe. Primer punto, todo fue creado por Dios. Segundo punto, existen el cielo y el infierno. ¿Qué significa esto? Que hay un lugar de castigo para aquellos que viven en desobediencia para Dios y hay un lugar de descanso y de paz eterna para aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Siguiente punto, Jesús es Dios, nació de una virgen, vivió, murió pagando por nuestras culpas, resucitó al tercer día, dándonos una nueva vida juntamente con Él y volverá por nosotros. El siguiente punto es que Dios quiere tener una relación íntima con cada ser humano. No es un Dios que está a lo lejos en su trono, que creó la tierra y se fue y jamás le importó lo que creó. No, creemos que Dios está interesado en tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y el último punto es respecto a la Trinidad. ¿Y qué es esto? Te voy a explicar un poco. Si tú lees en la Biblia, más que nada en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta de que se habla generalmente acerca de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo como si fueran personas distintas. Y aquí hay un punto bien claro. Hay algunas personas que no entienden lo que es la Trinidad y te lo explican como si fuera algo que el ser humano fuera capaz de entender al 100%. Y no es así. Es un misterio, pero no es un enigma. Un enigma es algo que jamás se va a saber, que no hay nada que podamos ver y que solamente podemos pensar, pero la Trinidad es un misterio, porque hay ciertas cosas que podemos identificar. Por ejemplo, en el libro de Juan, te vas a dar cuenta de que siempre Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada si antes no viera al Padre hacerlo. El Hijo no hace su voluntad, sino que hace la voluntad del Padre. Incluso puedes ver también en las cartas de Pablo, como Pablo habla de esto, y dice que Jesús no vivió para sí mismo, sino que vivió para aquel que le envió. Y también otro punto de esta Trinidad es establecer que Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en poder, gloria y que no son tres dioses. Es un solo Dios, que son tres en uno, un solo Dios. También algo respecto al Espíritu Santo es que solemos pensar que es el poder de Dios, o que es como un mover de Dios, pero no es así, es una persona. Por ejemplo, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo dice que no hagas sentir triste al Espíritu Santo. Una fuerza no se puede sentir triste. Entonces, en la Trinidad identificamos que son tres en uno. Ahora, hay una analogía muy famosa que según explica cómo la Trinidad, que dicen que es como un huevo, que dicen que es clara, yema y la cáscara, pero no es así, porque en ese caso la cáscara no es un huevo, la yema no es un huevo, la clara no es un huevo, sino que cada uno es un tercio del huevo. Entonces, creyendo que es así, que eso no sería Dios, sería un tercio de Dios, y no es así, sino que la plenitud de la deidad, como es el libro de Colosenses, habita en el Hijo, también habita en el Padre y también en el Espíritu Santo. Los tres son 100% Dios, y no hay tres dioses, es un solo Dios. Que eso suena como una pelea a los que no creen en la Trinidad. Dicen que son tres dioses. No es así. Es un solo Dios, pero son tres personas que comparten una sola esencia divina. ¿Y dónde puedo encontrar esto? Ok, el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de los Efesios y el libro de Romanos. De hecho, me encanta el libro de Romanos porque literalmente te pone una estructura de lo que es y lo que no es. Entonces, te recomiendo que leas esos 4 libros, pero que no te quedes allí. Que leas los demás evangelios, completos todos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que también leas el libro de los Hechos. Te va a hablar mucho de cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo visita a las personas y se queda morando en ellos. Y además de eso, también te invito a que leas todas las cartas de Pablo, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque no son como los libros de los profetas, que va a estar en el Antiguo Testamento, que son súper simbólicos, que te vas a quedar, ¿qué significa esto de las 4 bestias? ¿De qué me estás hablando? No. Los evangelios son estructurados, simples, los puedes leer a viva voz, no te preocupes por eso. Entonces, habiendo hablado de eso, de cuál es nuestra fe, vamos a hablar de cómo defender
nuestra fe. Ahora la pregunta es, primero, ¿de quién vamos a defender esa fe? Primer punto, ¿cómo defender mi fe de mí mismo? ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo comenzamos a tener dudas. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Que hay algunas dudas que son sinceras. Y es conforme vamos conociendo de Dios, apenas empezando a leer la Biblia, pero tenemos que aprender también a defender nuestra fe de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Nos van a venir pensamientos a la cabeza. Nuestro corazón, dice en el libro de Jeremías, que es perverso, que no nos guía a cosas buenas. Aunque la cultura actual te quiere enseñar que sigas tu corazón, no le hagas caso. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso, lleno de pecado. No sigas tu corazón, sigue a Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud y cómo debo yo defender mi fe de mí mismo, de mis pensamientos, de mi corazón? Mi actitud debe ser humillarme. ¿Por qué? Porque justamente el orgullo del ser humano es el que le hace no querer creer en Dios. No tanto no creer, sino no querer creer en Dios. Creer que yo me hice. De hecho, hay un versículo muy famoso que dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el mensaje de esto es, ¿por qué alguien diría eso? Porque hay personas que creen que ellos se hicieron a ellos mismos, que todo parte de ellos. Y no es así, dependemos de Dios. Dice en Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿por qué una persona necia es la que dice en su corazón que no hay Dios? Déjame te lo explico. Dice el libro de Romanos, capítulo 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, debo defender mi fe primero de mí mismo. Y es un punto súper fuerte, porque tus pensamientos te van a llevar a cosas que no son buenas. Te van a meter incluso ideas de quitarte la vida y decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿A dónde me lleva la vida? No hay un propósito. Si Dios no existe, no hay un propósito. ¿Hacia dónde voy? No importa lo que yo haga. No importa si peco, si no peco, si hago, si deshago. Pero no es así. El ser humano carga un ego enorme e intenta creer que de él depende todo. ¿Y qué pasa? Te topas con la Biblia que dice cosas como: ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Te topas con la Biblia que dice que Dios es como el alfarero y el ser humano como el barro en sus manos, que Dios le da forma a su parecer. Y dices, mi vida depende de Dios. Y se pega con tu ego. Y dices, no, yo debería de hacer esto, mi vida depende de mí, yo soy esto, yo soy aquello. Y te topas con Jesús que te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Te topas con Pablo, una persona súper llena de sabiduría, y dice, ya no quiero vivir yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo defiendo yo mi fe de mí mismo? Humillándome delante de Dios. Cuando me lleguen pensamientos, someterlos a la palabra de Dios. Aquí hay un punto, no calles los pensamientos, porque te va a hacer como una bola de nieve. Habla los pensamientos, pregúntale a tu pastor. Oye, ¿por qué pasa esto? Pregunta a tu pastor, habla con tus líderes, abre tu corazón a absolutamente todas las dudas que tengas. Porque te voy a decir algo, y ahorita lo vamos a hablar. Generalmente las personas que te dicen de que Dios aquello y que Dios lo otro para intentar justificar sus malas acciones, es gente que no conoce de la palabra de Dios. Entonces,
Si tú hablas con personas que se han empapado de la palabra de Dios, te van a decir, mira, todo tiene una respuesta. No porque seamos súper sabios, sino porque Dios dejó todas las respuestas en la Biblia. Siguiente punto. ¿Cómo defender mi fe de los demás? Mi actitud debe ser de evangelismo. ¿Por qué? Porque primero hablamos de que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Ahora, en los proverbios dice, corrige al necio y te lo harás enemigo. Y también acabamos de leer el libro de Romanos, que son evidentes las cosas que Dios hace. Entonces, alguien que te llegue diciéndote, es que Dios no existe, ¿por qué esto, aquello? Generalmente únicamente quiere molestarte. Solo quiere crear discusión, no quiere llegar a nada. No le interesa llegar al diálogo. Es más, tal vez tú llegas con esa persona y dices, oye, puede que Dios no exista. Pero esa persona jamás va a abrir su mente y su corazón a la posibilidad de que Dios existe. Entonces, no te metas en discusiones. Tu actitud debe ser de amor y de evangelismo. Mírate a ti en ellos. A ti cuando no conocías de Dios. A ti cuando aún no tenías un encuentro con Dios. Porque te voy a decir algo. Por más que leas, por más que busques, por más que conozcas, hasta que tengas un encuentro cercano con Dios, realmente vas a creer en Él. Realmente tu vida va a ser transformada. Vas a abandonar tus malos hábitos y vas a empezar a confiar en Dios. Entonces, no pienses mal de aquellos que no creen en Dios. Míralos como una oportunidad para ti de acercarlos a Jesucristo. Que Dios está dando la oportunidad de hacerlo. Dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 23 al 26. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán problemas y discusiones. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso ni peleonero, sino amable con todos, apto para enseñar. Que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El diablo los está usando para meterte ideas en la cabeza. Entonces, tu actitud para con aquellos que quieran atacar tu fe debe ser de amor y de evangelismo. Y con la idea de que imagínate que Dios te dé la oportunidad de traerlos a Cristo. Ahora, un punto súper común, que es lo que más voy a profundizar, que usan las personas para decir que Dios no existe, es el argumento del mal. Que si Dios existiera, ¿cómo puede haber tanta maldad y tanto sufrimiento? Ahora, aquí el punto es que este argumento te lo dan personas que no han leído la Biblia. Porque la Biblia explica que la existencia del mal no es incompatible con la existencia de Dios. Y te voy a dar algunos pequeños ejemplos. Primer ejemplo en los cristianos, en ti y en mí, que pasamos por cosas difíciles. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, perdón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el cristiano que de repente te dice, oye, es que yo estoy viviendo esto, o más personas que no son cristianas que te dicen, oye, tú como siendo cristiano pasas por ese tiempo difícil, ¿qué clase de Dios tienes? Lo que pasa es que no han leído la Biblia, que Dios dijo, en el mundo vas a ver cosas difíciles, pero confía en mí, que yo he vencido el mundo y que te voy a dar paz. No voy a hacer que jamás pases por cosas difíciles. Voy a hacer que tengas paz en medio de la tormenta. Otro punto que te va a hablar muchísimo es el libro de Job. De hecho, te lo recomiendo que lo leas completo, el libro de Job. Te voy a dar algunos puntos. En Job capítulo versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, Dios permite que el mal venga a nuestras vidas para que seamos probados, para que aprendamos cosas. Nadie aprende en cabeza ajena, absolutamente nadie.
Y el entender que Dios tiene todo bajo control es comprender que si pasa algo difícil que me hace sufrir una enfermedad, etc., significa que Dios tiene un plan en ello. Entonces, un punto respecto del argumento del mal es que Dios permite que el mal ocurra porque el mal tiene un rol en nuestra vida. Nos forja, nos transforma. Y aquí hay algo más profundo, y es que Dios a ti y a mí nos da libertad de escoger. Al final de cuentas, así es. Hay una ocasión en la que Jesús dijo: ¿cómo yo quisiera protegerlos y tenerlos como la gallina que protege sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisieron. Entonces, siempre que ves esas noticias horribles de la maldad que hacen las personas, es gente que está apartada de Dios. Entonces, mientras más lejos estemos de Dios, más se va a manifestar en nosotros el deseo de maldad. Y mientras más cerca estemos de Dios, más se va a manifestar en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dice en Job capítulo 2, versículo 10. Y Job dijo a su esposa, después de que le dijera que blasfemara porque Dios le había quitado todo, le dijo: como cualquier mujer que no sabe de lo que está hablando me has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y luego de que Job pasara por toda esta adversidad, en Job capítulo 40, versículos 6 al 9, dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Fíjate bien en esto, le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? A veces nos queremos poner en el lugar de Dios por ese orgullo. El orgullo es lo que te impide aceptar que tienes un creador. Y Dios llega y confronta a Job y le dice: yo permito que las cosas pasen. No creas que yo hago las cosas a lo loco o sin sentido. Job capítulo 42 versículos 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú, Dios, me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza por lo que hice. Entonces, Job entendió después de toda la catástrofe que Dios tiene un plan en todo lo que tú y yo vivimos. Siguiente punto, ya casi para terminar. Hay algo que ocurre en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, el cual mucha gente usa para intentar confundir a las personas que apenas están conociendo a Dios, que es acerca del espíritu de mentira. Y todos hemos oído acerca del rey Acab. Y si no, has oído acerca de su esposa, Jezabel. Entonces, este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Eso está en 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Este rey fue el peor de todos. Y él empezó a perseguir a los profetas y a matarlos. Y en tiempos del profeta Elías, hubo diferentes profetas que fueron perseguidos, encarcelados, etc. Y Acab iba a emprender una guerra contra un país. Esto pasa en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Y él habla con su grupo de profetas y sus profetas le dicen: sí, tú vas a salir victorioso de esa batalla. Pero a él le sonaba bien raro, porque él exploraba y miraba y decía: no creo.
Entonces él pregunta a los consejeros y dice, ¿queda algún otro profeta? Y dice, solamente queda uno, pero como él siempre te decía cosas malas, pues tú nunca lo escuchaste y lo apartaste del reino. Y dijo, ok, pues háblenle. Lo manda a llamar y el profeta le dice al rey, tú vas a vencer en la batalla. Y el rey le dice, tú siempre me habías profetizado cosas malas. Entonces el profeta le dice, es que mira, ocurrió algo en el cielo. Y le dice que hubo una conversación entre Dios y los ángeles, en la cual también se acercaron demonios. Y Dios miró el corazón de Acab y cómo se había llenado de pecado y de odio y de cómo había mandado a matar a los siervos de Dios. Pero por alguna razón ahora quería la respuesta de los siervos de Dios. Entonces Dios decidió mandar a un espíritu de mentira. Y Dios pregunta, ¿quién será espíritu de mentira en la boca de los profetas? Y se levanta un demonio y dice, yo lo haré. Dios le pregunta, ¿cómo? Y ese espíritu le contesta, yo entraré en la boca de los profetas de este rey y yo hablaré mentira. Y Dios le dijo, sí, haz de esta manera. Y el profeta, habiéndole contado lo que había ocurrido en el cielo, le dice, si vas a morir. Y al rey no le molestó, lo regañó y le dijo, ¿cómo me puedes estar diciendo esto? Siempre me hablas cosas malas. Y metieron al profeta a la cárcel. Van a la batalla y el rey dice, lo más probable es que me quieran atacar a mí, así que me voy a disfrazar. Y se disfraza y llega el ejército del otro pueblo y empiezan a buscar al rey. Y se acercan a uno que aparentemente parecía el rey y atacan directamente al rey, pero se descubre y no era el rey. Y comienzan a escapar. Y uno de los arqueros lanza una flecha y la flecha se va a la aventura y de la nada el rey disfrazado, escondido, ve la flecha y entra exactamente en un punto de su armadura que estaba libre y muere. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay personas que dicen, ¿cómo Dios pudo haber mentido a los profetas? Pero no te cuentan todo el contexto de que este rey despreció el consejo de Dios, pero que ahora quiere el consejo de Dios. Y aún así Dios tuvo misericordia y le mostró la verdad al profeta que vino de último y no quiso hacerle caso. Y fue y se escondió y usó todas sus fuerzas para esconderse y no ocupó llegar al ejército supergigante hacia él, una simple flecha mandada como era el día de su final. Le llegó. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una ira de Dios por consecuencia del pecado. Lee el Antiguo Testamento y te vas a decir, ¿qué pasó con el Dios de amor del Nuevo Testamento? Pero entiendes que es por culpa del ser humano, de su pecado, de su maldad. Todo lo que está pasando, guerras, rumores de guerra, los crímenes más atroces, es culpa del ser humano que se ha apartado de Dios. Es en el libro de Romanos, no te pedía que lo leas. Dice que el ser humano tanto se apartó de Dios que su mente se alejó del uso natural, el diseño natural de Dios, al punto de hacer todo aquello que lo aparta de Dios. Y tú lo puedes ver en la actualidad, los crímenes más atroces. Y te voy a decir algo, hay que meternos en esos temas, porque cuando entiendes la ira de Dios, entiendes también la gracia. También el libro de Santiago te va a ayudar mucho. El libro de Santiago dice que si tú cumples por completo todos los mandamientos de Dios, pero si fallas solamente en uno, te vuelves culpable de todos. Entonces no hay pecados ni mayores ni menores. Entonces vemos y decimos, y yo merecería esto. Pero te topas con Dios, con su gracia, con su amor. Vas a eventos y te profetizan.
Vas a eventos y gente te abraza, ora por ti, ves la gracia, el amor de Dios, como tus pastores oran por ti, te buscan, tus líderes te procuran y dices, yo no merezco esto. Para entender la gracia de Dios, debes entender la ira de Dios, lo que tú y yo merecíamos. Al final, Cristo murió la muerte más vergonzosa, más dolorosa, para pagar por completo lo que tú y yo deberíamos de pagar. Ya para terminar, quiero decirlo lo más conciso posible, pero quiero resumirlo un poco. ¿Cómo defender mi fe de mí mismo? Humillándome delante de Dios y siendo sincero con mis líderes, diciendo, tengo esta duda, tengo este sentimiento, abre tu corazón. ¿Y cómo defender mi fe de otras personas? Con amor, con actitud de evangelismo, escuchando lo que te quieren decir, mirándote a ti en ellos. No te metas en discusiones, que al final no llevan a nada. Si quieres aprender más, hay muchísimos argumentos que puedes encontrar. Por ejemplo, acerca de la existencia de Dios, el argumento cosmológico, ontológico, muchísimas palabras difíciles de entender, pero hay 5 puntos, que no te los voy a desarrollar porque son muy complicados, pero hay videos que puedes buscar en YouTube que se llaman las 5 vías de Tomás o las 5 vías tomistas. ¿Qué es esto? Hubo un sacerdote hace muchísimos años que desarrolló 5 tesis, por así decirlo, que comprueban la existencia de Dios. ¿Y en qué se basan? Son 5 cosas esenciales de la vida, de la existencia, las cuales deben depender de una causa primaria. El ejemplo más clásico es el del movimiento, que todo movimiento depende de un motor. No hay nada que se mueva por sí solo. Aún tus manos son guiadas, hay músculos, hay tendones, está tu cerebro, o sea, todo proviene de algo. Todo tiene un motor. Incluso el universo que está en constante expansión, moviéndose, las estrellas, o sea, absolutamente todo tiene un movimiento que se ha expandido y que ha comenzado y te hace plantearte, tuvo que haber un comienzo. Te voy a decir algo, necesitas más fe para creer que el mundo comenzó de la nada con una explosión que para creer que un Dios diseñó todas y cada una de las cosas. Y Dios es ese primer motor, esa causa primera. Pero no es una fuerza, no es una explosión, es una persona que quiere tener un contacto contigo. Así lo puedes buscar, las 5 vías tomistas, y puedes leerla, buscar videos que los explican súper detalladamente. ¿Por qué? Porque si te interesa buscar más, vas a encontrarte con argumentos y argumentos y argumentos y argumentos, pero por alguna razón argumentos ateos. La mayoría son variaciones de lo que te dije del argumento del mal. Pensando en que no puede haber un Dios perfecto, bueno, que lo sepa todo, si existe el mal, por ejemplo. Otro punto que también usan mucho es esta paradoja, más bien supuesta paradoja de la omnipotencia, que es de que suena lógico, pero cuando lo exploras no es lógico. Que te dicen de que si Dios es omnipotente, puede hacer una piedra tan pesada que él no pudiera levantar, y te dicen, si no puede, entonces no es omnipotente, y si sí puede, como no la puede levantar, también es omnipotente. Pero no es así. El ser omnipotente no significa ser capaz de hacer cosas ilógicas. Omnipotente significa, viene la palabra poder, potencia, es decir, un ser omnipotente es el que puede hacer todo lo que se puede hacer, todo lo posible. No, por ejemplo, Dios no podría hacer un triángulo redondo. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene 3 lados. Entonces, al hacerlo redondo o al hacerlo de 4 lados, ya no es un triángulo. Es algo ilógico. Entonces, Dios no puede hacer cosas ilógicas. Y esta supuesta paradoja de la omnipotencia se pierde. Porque la omnipotencia es que puede hacer todo lo que es posible. Entonces, espero que esto te sea de ayuda. Si tienes alguna duda,
habla con tus pastores, habla con tus líderes, empápate de la palabra de Dios. Los 4 libros que te recomendé al principio te van a enseñar muchísimo acerca de esto. El libro de Mateo, el libro de Juan te enseña de manera hermosa quién es Jesús, su deidad. El libro de los Efesios te va a hablar mucho acerca del Espíritu Santo. El libro de Romanos te va a hablar mucho acerca de ti, de tu corazón, de las consecuencias del pecado, pero también te va a hablar mucho de la gracia de Dios. Porque al entender lo que tú y yo merecíamos vivir y ver el sacrificio de Jesús, quieres abrazar su gracia. También te recomiendo el libro de los Hebreos, porque te enseña muchísimo lo que Jesucristo pasó y cómo lo que Jesucristo vivió, su vida perfecta, llena de amor, sin haberse manchado nunca, nos da a ti y a mí libertad y vida eterna. Te invito a que defiendas tu fe de ti mismo. Abre tu corazón, explora tus pensamientos. No te quedes con lo que escuchas o con lo que la gente te dice, menos con gente que ni siquiera cree en Dios y que nada más quiere ridiculizar tu fe y que te dice que eres un ignorante por creer en Dios en el año 2022. No les hagas caso. Tú ve con un corazón lleno de amor, con el deseo de traerlos a Cristo. Porque te voy a decir algo. Al final de cuentas, Dios es el que tiene todas las cosas bajo control. Y lo más probable es que si Dios permite que tengas contacto con este tipo de personas, es porque Dios quiere hacer un acto de amor en sus vidas. Dios te bendiga.